Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy vamos a hablar acerca de la comparación entre el proceso de sanación espiritual y el proceso de paz en Colombia. Este video lo quise realizar desde hace ya algún tiempo porque quería ilustrar un poco acerca de la relación que hay entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, la similitud que hay entre los dos mundos. Y esto también se refiere en cuanto a la parte del proceso de sanación. El libro El Kybalión nos dice que lo que es arriba es abajo. Entonces, todos los procesos que pasan a nivel espiritual se replican a nivel terrenal. En la tierra se replican muchas cosas de lo que hay en el mundo espiritual. Son una copia, de pronto mal hecha, de lo que hay en el mundo espiritual, pero es una copia de lo que pasa allá. Entonces, entremos en materia. Recordemos primero los pasos del proceso de paz. En el proceso de paz, para poder llegar al perdón o a la reconciliación con alguna persona, digamos, las personas que le causaron daño a otras, hay una serie de pasos. Primero, tenemos que, reconocer el daño que se hizo, se tiene que reconocer el daño que se hizo. Después se tiene que pedir un perdón hacia las personas que fueron afectadas, pero no solamente el perdón es suficiente, también tiene que haber una parte de la reparación. Cada fase de este proceso es supremamente importante y delicada, porque no puede haber reparación si no hay un perdón previo, y el perdón tiene que ser hecho de corazón. Igualmente, en la parte espiritual. Cuando nos hemos encauzado o hemos adquirido un karma con alguna persona, es decir, quizás yo, por ejemplo, le haya hecho daño a alguna persona, primero tengo que reconocer que le hice daño a esa persona, y muchas veces reconocer que le hemos hecho daño a alguien no es fácil. Entonces, eso es lo primero. Estos pasos que les estoy diciendo, lo digo porque Allan Kardec, que es el codificador de la doctrina espírita, en uno de sus libros fue muy enfático con este proceso. Y cuando salió el proceso de paz, nos dimos cuenta nosotros los espíritas, los que estudiamos la parte espiritual, que es muy parecido a los procesos que se han dado en Colombia y en otros países con estos procesos de paz. Entonces vemos cómo tiene relación una cosa con la otra. Allan Kardec nos dice, tenemos que primero reconocer el daño que hemos hecho a una persona. El ideal sería no llegar a hacerle daño a la persona, pero pues ya que si le hemos hecho daño a alguna persona, es reconocer la responsabilidad que tenemos ante la sociedad o ante el grupo de personas también, o ante la persona. Entonces, si yo le hago daño a una persona, si le hice daño a alguna persona, primero tengo que reconocer que le hice el daño. Después tengo que pasar a la fase que es el perdón. El perdón es uno de los procesos que toma más tiempo, porque muchas veces justificamos lo que nosotros hacemos en pro de nuestros intereses, de nuestro ego, pero tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar. Entonces, es pedirle perdón, digamos, si yo le hice daño a una persona, yo le tengo que pedir perdón a esa persona. Muchas veces no lo podemos hacer a nivel corporal, digamos, no puedo decirle perdón a una persona de frente, pero puedo hacer a nivel espiritual. Cada uno puede estar en un momento de meditación, de oración, y si sabe que le hizo daño a una persona, o inclusive si esa persona nos ha hecho daño a nosotros, es porque quizás hay una causa ahí. Entonces, seguramente nosotros fuimos los que en un pasado le hicimos daño a esa persona. Es difícil digerir un poco esto, pero es así. Tenemos que pedirle, digamos, yo le pido perdón a la persona a nivel espiritual. Tiene que ser un proceso de tiempo, de meses. A nivel espiritual la persona me puede otorgar ese perdón. No es necesario que me lo otorgue, porque quizás si la causa fue muy grave, como en el proceso de paz, si se cometieron crímenes de lesa humanidad, es muy difícil que la persona que fue víctima lo perdone en un momento. Entonces, hay perdones que tardan más tiempo, es por eso, hasta que se llegue como a un sentimiento verdadero de perdón.
Entonces, yo le pido perdón a la persona y trato de pedirle perdón a la persona todo el tiempo, a nivel espiritual. Pero también tengo que perdonarme a mí, porque muchas veces nos sentimos culpables de lo que hemos hecho y hemos errado por ignorancia o por falta de conocimiento o por muchas otras razones, por las circunstancias, que quizás nosotros pudimos evitar ese sufrimiento a la otra persona, pero pues si ya hemos hecho el daño tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros y buscar la manera de no volver a cometer los mismos errores tanto con esa persona como con las demás personas. Entonces el proceso del perdón, así como el proceso de paz, es un proceso que dura mucho tiempo, dependiendo el nivel evolutivo que también la persona tenga, el nivel de perdón que tenga, depende de muchos factores, pero es un proceso delicado, pero es fundamental para poder avanzar, porque eso solamente es un paso, es como el paso intermedio, la parte del perdón. También hay un lugar donde yo frecuentaba, donde se hacen algún tipo de perdón a nivel espiritual, a nivel astral. Entonces, si alguien está interesado, puede contactarme, porque es un perdón más directamente. Y es como un desligamiento de esos procesos kármicos a nivel espiritual y se hace un poquito más rápido ese nivel, ese proceso del perdón. Pero ese perdón tiene que ser sentido, tenemos que realmente sentir que perdonamos a las personas, que perdonamos a nosotros, que perdonamos a la otra persona o que le pedimos perdón sinceramente. Si no está ese sentimiento honesto, no puede haber un perdón real y no podemos avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa de la reconciliación y de la reparación. Entonces, por eso es tan importante, por eso les hablo tanto de la parte del perdón, porque es supremamente importante. Después de que ya hemos efectuado el perdón y que de corazón sentimos que hemos perdonado a la persona o que la persona sentimos que ya le hemos pedido perdón a nivel espiritual y sentimos que ya estamos un poco en paz y también con nosotros mismos, porque es supremamente importante buscar perdonarnos a nosotros mismos, viene la etapa de la reconciliación y de la reparación y reconciliación. Cuando han habido crímenes de lesa humanidad, la manera de reparar, muchas veces las personas pueden decir, bueno, yo te perdoné, pero necesito que tú trabajes en la sociedad y que no lo vuelvas a hacer. Entonces, las personas los reinsertados se integran a la sociedad y buscan hacer con sus capacidades, por ejemplo, hay procesos en donde ellos, como han estado tanto tiempo en la selva, hay lugares donde no se podía ingresar a esos sitios y ahora están abriendo lugares para el turismo y como ellos se conocen toda la geografía, están empezando a utilizar las herramientas que han adquirido en todos los años que estuvieron en guerra y han empezado a atraer turismo, a atraer personas y están construyendo, por decirlo de alguna manera, construyendo y ya no destruyendo. Entonces empiezan a atraer personas, empiezan a admirar porque ellos también igual conocen los animales, han conocido bastante en cuanto a términos de la geografía. Entonces es importante también para nosotros conocer esos elementos. Entonces esa es una manera de reparar. Entonces no volver a hacerle daño a las víctimas. Aparte del perdón es darle oportunidad a las personas de que vean que ellos están cambiando. También es una terapia que ellos tienen que hacer a nivel psicológico, porque obviamente cuando tenemos tendencias muy fuertes es muy difícil de la noche a la mañana cambiar, pero es posible. Todos los seres humanos siempre tendemos a evolucionar. También quise hacer este video para que entendamos que todas las personas, así hayan cometido crímenes o no, todos somos hermanos y la única manera de poder surgir como sociedad es que entre todos hagamos una red y avancemos. No podemos empezar a pensar con términos de odio o debemos matar a todas estas personas porque no sirven. No, porque es que esas personas muy seguramente podremos verlas en futuras encarnaciones. Y lo que importa es empezar a ver que como todos somos hermanos, todos tenemos que empezar a ayudarnos entre sí para poder construir esa sociedad. Es difícil digerir ese concepto también,
pero así es que funciona el universo en general. Tenemos, así como muchas personas a nosotros nos han jalado y nos han ayudado a avanzar, así mismo nosotros tenemos que ayudar a otras personas a avanzar. Entonces es empatía, tener empatía, ya sea con personas que quizás están más evolucionadas que nosotros o las personas que quizás sentimos que no lo están. Entonces es hacer ese tejido para poder avanzar. Entonces, después de la parte de la reparación, si vemos a una persona que nos hizo daño a nosotros y vemos que la persona está cambiando y que ya no nos vuelve a hacer daño y se reivindica con nosotros, para nosotros es mucho más fácil después decir, bueno, esta persona ya quiero estar en paz con esta persona. Y en el futuro, de pronto después de mucho tiempo, quizás no en esta vida, sino en vidas futuras, y por eso es que existe la reencarnación, porque en una sola vida no podemos como perdonar muchas veces o soportar estos procesos tan dolorosos. Debemos aprender digamos, si una persona me hizo daño a mí, si yo veo que la persona se reivindica conmigo y con la sociedad y que veo que está trabajando por la sociedad y por sí mismo y que ya no le hace daño a otra persona, pues para mí es mucho más fácil volver a estar con esa persona y entablar una amistad quizás con esa persona, y ya después del tiempo ya trabajaremos juntos. Entonces es un proceso que es bastante largo y funciona exactamente a nivel espiritual como a nivel corporal. Ese es el futuro también del proceso de paz. Hasta ahora están probando y estamos fallando en muchos aspectos, pero a la final, no sé, en 50 años vamos a ver que se va a reestructurar mucho mejor, se va a solidificar y va a ser mucho mejor y mucho más positivo, y que las víctimas van a poder realmente ser reparadas y puede haber una reconciliación como tal. Pero es un proceso que dura tiempo, así como dura tiempo a nivel corporal en el proceso de paz, así mismo dura a nivel espiritual y a nivel emocional. Por eso tenemos que tener calma con nosotros mismos, tenemos que tener calma con las personas con las que hemos interactuado, que nos han hecho daño y que hemos hecho daño, porque es un proceso lento, pero es un proceso que todos los días se debe construir. Entonces espero que les haya gustado el video, y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.